Cordial saludo. Hoy les voy a enseñar una plancha. Sobre mano alzada vamos a hacer cadenas de forma vertical. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales: una hoja blanca, un lápiz, un borrador, una regla, colores o plumones. Vamos con la primera parte de la construcción. Utilizamos la hoja blanca, un lápiz y la regla. Vamos a dibujar una imagen que mide en la parte superior 1 centímetro, en la parte inferior 1 centímetro, al lado derecho 1 centímetro y al lado izquierdo 1 centímetro. Tal como se muestra en la figura, entonces. En la parte superior tenemos una medida 1 centímetro, al lado derecho otro centímetro, al lado inferior 1 centímetro y al lado izquierdo otro centímetro. Cuando ya tengamos dibujada nuestra margen con lápiz, lo que hacemos es repisarla con un plumón. Ahora vamos a pasar al rótulo. En la parte inferior derecha vamos a dibujar el rótulo que mide de ancho 6 centímetros y de alto 3 centímetros. Entonces les estoy mostrando acá el ejemplo de ancho 6 centímetros, de largo 3 centímetros. Cuando ya tengamos construido con la regla este rectángulo, lo vamos a dividir en 3 partes iguales de forma vertical. Entonces, como mide 3 centímetros de alto, entonces le vamos a hacer divisiones de 1 centímetro, tal como se muestra en el dibujo. Vamos a pasar a la última parte del rótulo. En la última fila vamos a dividir nuestra casilla en 2 partes iguales de forma vertical. Entonces, como el ancho es de 6 centímetros, entonces la medida va a quedar de 1 centímetro de alto y 3 centímetros de ancho, cada uno, así como se muestra en la figura. Ahora, ¿qué información vamos a escribir en nuestro rótulo? En nuestro primer rectángulo vamos a escribir el nombre de quien realiza la plancha. Bueno, en la segunda parte vamos a escribir como título mano alzada. Como es la primera que vamos a realizar, escribimos el número 1 en la parte inferior donde dice número de plancha. Y al lado derecho vamos a escribir la fecha. Entonces vamos a continuar la construcción con regla y lápiz. Vamos a hacer líneas verticales de 1 centímetro. Esta vez no vamos a repisar cuando terminemos de dibujar las líneas verticales. Únicamente las dibujamos con la regla, tal como se muestra en el ejemplo. Vamos a hacer esta construcción, esta medida, de izquierda a derecha, de tal forma que al final nos va a sobrar un poquito. La última columna no va a medir 1 centímetro, va a medir menos. Recuerden, estas líneas que estamos viendo acá de forma vertical, no las vamos a repisar con marcador. Ya cuando tengamos todas las líneas verticales dibujadas, vamos a dibujar las horizontales. Vamos a tomar la misma medida de 1 centímetro de arriba hacia abajo, de tal forma que al final nos quede sobrando un poquito. Al final lo más probable es que la última fila mida menos de 1 centímetro. Ya en esta parte tenemos nuestra base. Hasta esta parte vamos a utilizar nuestra regla. La cuadrícula que está dentro de la margen no la vamos a repisar. Lo único que repisamos con el plumón hasta el momento es la parte de la margen y la parte del rótulo. La cuadrícula va a ser nuestra base. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con el plumón negro o utilizando el plumón negro o el color negro, vamos a hacer la construcción de las cadenas guiándonos de la cuadrícula que acabamos de dibujar de 1 centímetro. Entonces vamos con el primer paso. Vamos a dibujar 3 líneas de forma vertical que midan 1 centímetro. Para que sea la diferencia de un tono al otro, utilicé color azul. Ustedes pueden utilizar el color negro, el plumón negro. No es obligatorio, si quieren pueden escoger otro color. Lo importante es que sigamos los pasos. Recuerden que es ya lo que estamos dibujando acá de azul. No van a utilizar la regla, sino lo van a hacer con la manita de tal forma que nos guiemos de nuestra cuadrícula. Entonces dibujamos 1, 2
y 3 líneas de forma vertical, una frente a la otra, que midan 1 centímetro. Luego, con el mismo marcador plumón o color, dibujamos 2 líneas diagonales de derecha a izquierda. Entonces nos ubicamos en la última línea vertical y dibujamos nuestra primera línea diagonal de derecha a izquierda. Luego nos ubicamos en la anterior línea vertical y dibujamos la otra línea diagonal, tal como se muestra en el ejemplo. Continuamos. Ya no vamos a dibujar una línea diagonal completa como en el anterior paso, sino vamos a dibujar media diagonal. Entonces nos ubicamos en la primera línea que hicimos en nuestra construcción, en la primera línea vertical de la parte superior, y dibujamos nuestra primera diagonal. Es como si estuviéramos formando una Y al lado derecho. Luego dibujamos nuestra otra media diagonal en la parte inferior. Es como si tuviéramos la Y al revés. Debajo nuevamente dibujamos 3 líneas verticales, tal como se muestra en el ejemplo. Y luego volvemos a dibujar nuestras líneas diagonales largas, las que van de un extremo al otro extremo de nuestro cuadrado. Es decir, estaríamos repitiendo el segundo paso de nuestra construcción de la cadena. Eso quiere decir que el siguiente paso serían las medias diagonales. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, en la parte superior y en la parte inferior. Y seguimos así hasta llegar al final de nuestra cadeneta. Repetimos paso 1, 2 y 3. Al final recuerden que nos quedó una fila que mide menos de 1 centímetro. Se sigue dibujando, se toma esa también como guía, pero obviamente pues no se va a completar pues las líneas verticales como en el ejemplo que estamos viendo. De pronto en la construcción que ustedes realicen en la hoja blanca, dependiendo del tamaño, pues va a seguir la cadena. Ya cuando tengamos nuestra primera cadena, dejamos 1 centímetro y volvemos a dibujar las 3 líneas y dibujamos nuestra segunda cadena. Hacemos lo mismo con las demás. Cuando ya estemos cerca al rótulo, vamos a imaginar que nuestro rótulo está en la parte superior de nuestra plancha. No vamos a pasar por encima del rótulo, sino vamos a hacer nuestra construcción suponiendo que lo que hace falta queda debajo de ese rótulo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya cuando llegamos al rótulo, al lado derecho, nos aparece una parte y al lado izquierdo, pues no alcanzó a llegar hasta el final. Al lado derecho sí alcanzamos a llegar al final, pero al lado izquierdo no. Entonces se van ubicando pues las líneas de acuerdo pues a la necesidad. Hacemos lo mismo con la siguiente cadeneta. Dibujamos que el rótulo está en la parte superior de nuestro dibujo y lo que hace falta, hacemos una aproximación y lo dibujamos. Ya para la parte final estoy coincidiendo con la margen que no está completa. Para mi caso, ya no puedo dibujar las 3 líneas verticales, entonces solamente dibujé una. Luego dibujé la línea diagonal, pero no la ubiqué
en el vértice de ese rectángulo, porque nuestra columna no está completa. Luego dibujé la media diagonal y enseguida, y luego pues continué con el mismo proceso. La línea vertical, la línea diagonal larga, sin llegar al vértice, y la media diagonal, hasta llegar al rótulo. Ya cuando tengamos dibujadas todas las cadenas, lo que hacemos es colorear al gusto de cada uno, de tal forma que podamos diferenciar el enlace entre ellas. En mi caso escogí el color morado y el color azul, pero pues ustedes pueden variar los colores. Espero que les haya gustado esta plancha. Éxitos a todos.